En el libro, ¿verdad? Recuerden, estamos analizando Génesis capítulo 40, verso 8 en adelante. Vamos a ver un texto de referencia para corroborar, ¿sí?, en Daniel capítulo 2, verso 28, el aspecto referente a la interpretación de los sueños. ¿Qué dice el profeta Daniel, verso 28? Pero hay un Dios, sí, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido, dice, en tu cama. Amén. ¿De dónde viene la interpretación de toda visión y de todo sueño? De ese Dios que está en los cielos. Ahora bien, en el capítulo número 40 del libro del Génesis, recuerde que cada uno de ellos, tanto el copero como también el panadero, habían tenido en ese día un sueño. Y eso motivó de que su semblante se decayera a consecuencia de ese sueño. Recuerden lo que dice el versículo número 6 y 7. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Verso 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Se acuerda la enseñanza del domingo anterior? José, si bien es cierto, era un prisionero más dentro de esa misma cárcel, pero con una función especial de encargarse de la administración del lugar y de los presos, no hizo que menguara para nada la eficiencia con que este muchacho, desde que fue llevado a Egipto y puesto obviamente a cargo de la casa de Potifar en su debido momento, no hizo menguar su interacción, sus responsabilidades, su forma de ser. Para todo este muchacho era un hombre, sí, muy diligente, pero ya 10 años habían pasado, de acuerdo a muchos historiadores, de José en ese lugar. Verso número 7 en la parte final dice: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? José iba más allá, no solamente se preocupaba del bienestar físico o material de ellos, sino aún del interno. Verso 8, entremos en materia en esta preciosa mañana. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones. Y esto es muy importante, esto también lo hicimos de gran referencia la semana anterior. ¿A quién le pertenecen las interpretaciones de los sueños? Solamente a nuestro Dios. Está bien que cuando usted tenga un sueño, algo que le ha compujado el corazón, algo que lo ha perturbado, lo cuente al pastor, lo cuente a su marido, lo cuente a su vecina. Pero, mi querido hermano y hermana, la interpretación de los mismos no está sujeto a hombre alguno, ¿sí? Todo sueño, toda visión, toda interpretación dependerá exclusivamente de nuestro Dios. Y si Él tiene la interpretación, a Él debemos de acudir para buscar su significado. Versículo número 8. Dice José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ahora, ¿por qué solicitó José, siendo hombre, en este caso, que se le dijera a él el sueño? Porque José tenía el don del Señor para poder interpretarlos. Eso es algo muy similar a lo que el mismo Daniel también lo tenía. Vayamos primeramente a Daniel, recordemos ese libro que ya lo utilizamos como texto, también de referencia para las interpretaciones. Dios había depositado, así como en José, también en el profeta Daniel, el don de interpretar los sueños. En el capítulo número 1, versículo número 17, mire lo que nos dice el Señor. Daniel capítulo 1, verso 17. ¿Ya lo encontró? Nos declara el Señor: a estos
4 muchachos, recuerde que Daniel cuando fue tomado cautivo no fue solo, fue también con Sadrach, Mesach y Abednego. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero Daniel tuvo algo adicional. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y dice ahí, y sueños. Amén. Ahora, si Daniel tuvo esta don de Dios, ¿qué diríamos de el mismo José? Vayamos por favor al mismo libro del Génesis, pero en capítulos anteriores. Libro de Génesis. En el capítulo 37, Génesis capítulo número 37, ¿lo tiene? Versículo número 5. Ya si José había experimentado experiencias referente a los sueños, y claro está, también a sus significados. ¿Lo tiene? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Y dice, ¿qué cosa? Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo reaccionaron ellos? Mire lo que dice el verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa, y no solamente un sueño, tuvo muchos, pero dice ahí a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Sí? Ya el don del Señor estaba sobre este muchacho cuando vivía así en medio de su casa con su padre y sus hermanos. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 40, podríamos decir que José tenía la seguridad de que Dios le habría de dar la interpretación, ya que ahí mismo apuntaba de acuerdo al verso número 8. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos dice, contó el sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid. Recordemos que en sí mismos son los plantíos de las uvas, ¿sí? Soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos o 3 ramas, y ella dice como que brotaba y arrojaba su flor, es decir, que producía más, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Verso 11, léalo por favor. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahora, un sueño, por cierto, sí, muy no tan peculiar en el sentido, sí, de nuestra esfera, pero para el copero tenía mucho apego, porque él se dedicaba, ¿qué cosa? A servirle, sí, el vino al rey. Recuerde que el copero y el panadero, más allá de ser, sí, encargados de estas tareas, ellos eran oficiales, sí, del reino, y también consejeros del rey. Sí, versículo número 21. Bueno, cuando se le cuenta el sueño, veamos, mi amado hermano, sí, ¿qué más acontece? Verso 21. Versículo número 11, ¿no? Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Verso 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Me encanta, sí, este hombre con toda seguridad y de manera prácticamente como que instantánea le dice al copero, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son, ¿qué cosa? Sí, los 3 sarmientos son 3 días.
Dice ahí, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías, dice aquí, no, hacerlo cuando eras su copero. Diría cualquiera, fantástico la interpretación del sueño, ¿verdad? Porque el sueño, ¿qué traía, sí, mi querido hermano, en ese sentido, para la vida de este hombre, de este oficial? ¿Qué traía? Traía un beneficio, traía palabras de bien. ¿A quién no le gusta escuchar cosas buenas? En este caso, cuando sí, de pronto se sueña algo, o simplemente cuando le dicen, si te profetizo en el nombre del Señor, le dan algo bueno. Todo el mundo se siente contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo quisiera escuchar siempre palabras, ¿verdad?, que sean de bienestar para sí o para los nuestros. Ahora, la Biblia dice en el verso número 12, ¿sí?, y 13, que le interpreta, claro está, favorablemente. El rey lo habría de volver a llamar y de ponerlo en su puesto. Versículo, recuerde, número 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras, ¿qué cosa? Cuando era su copero. Ahora, perfecto, hasta ahí todo está bien. Verso número 14. ¿Qué le dice, mi amado hermano, sí, José, a quién? Al copero. ¿Qué le dice? Verso número 14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Es decir, cuando termine este tiempo de 3 días de cárcel, sí, acuérdate de mí, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y le da la razón, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ahora, algo se va a notar en medio de toda esta situación. José, sí, no solamente que interpreta, tiene el don y que es un buen administrador, José también está frustrado en la cárcel. José también se encuentra, mi querido hermano, en ese lugar hasta cierto punto con impotencia, porque no sabe el destino final de cómo habrán de acabar sus días. Y José encuentra en esta situación una oportunidad. Encuentra en esta situación, sí, una pequeña luz de esperanza, y en ese sentido no la desaprovecha. Apenas da la interpretación sabiendo que Dios se la había entregado, dice, bueno, si este hombre va a salir y yo un favor le voy a hacer, pensando que el favor venía de José, porque el favor, a la verdad, no era de José, el favor venía de parte de Dios. Sí, este hombre aprovecha y le dice, oye, tú vas a salir, sí, habla de mí ante Faraón y permíteme, sí, por medio de tu persona encontrar, sí, una salida, porque estoy aquí justamente. Mi amado hermano, si bien es cierto, José estaba ahí de una manera injusta, los planes de Dios para José eran otros. Y el tiempo, mi amado hermano, no era el que José estimaba para salir de ese lugar. Tengamos siempre presente esto: el reloj del hombre no es el reloj que utiliza el Señor. Amén. Los tiempos le pertenecen a Él, y si algo nos acontece, no importa, ¿verdad?, lo que transcurra en sentido del tiempo, Dios estará preparando, estará puliendo, estará informando las cosas que Él crea conveniente para que cuando pase la prueba, pase la circunstancia adversa, estemos debidamente listos para poder, sí, seguir escalando, seguir subiendo. El Señor le dice, pues, entonces, sí, por medio de su palabra, Génesis 40, versículo número 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, dice, porque me pusiesen en la cárcel. Verso 16. Ahora, va a haber algo, sí, muy peculiar. Verso 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, y esto es importante, sí, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos
sobre mi cabeza, y se va de largo con el canastillo, ¿sí? O con el suelo. Pero aquí hay algo curioso. ¿Qué fue lo que le dijo el panadero? O por lo menos, ¿qué estimó el panadero antes de contarle el sueño? Que le había hablado al otro para bien. Mi amado hermano, no siempre cuando hay palabra de Dios es para nuestro bien. No siempre cuando Dios habla, muchas veces lo hace para nuestro bienestar. De hecho, en la palabra, y acompáñenme por favor a los profetas, había alguien que cada vez que tomaba la palabra, sí, nunca era para bien. Sí, de hecho lo tenían en tal posición, en tal postura, que cada vez que hablaba el profeta le decían: este solamente nos profetiza lo malo y nunca lo bueno. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías. Este profeta era conocido como el profeta llorón, le dicen, ¿verdad? Pero era porque era un profeta, sí, que siempre estimaba, sí, la oración y el ruego y la súplica siempre por su pueblo. Primer punto. Vamos a Jeremías capítulo número 7. Jeremías capítulo número 7. Primeramente veamos, sí, en qué consistían las profecías de este profeta. Jeremías capítulo número 7. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta. Recuerde que eran palabras de Dios. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá. Ahora, no pasemos por alto los detalles. ¿A dónde lo manda Dios? Sí, al profeta a la puerta de ¿qué cosa? ¿De qué? De la casa de Jehová. Recuerde que ahí la aglomeración del pueblo sí era abundante, porque iban supuestamente a adorar al Señor en el templo. Verso número 2. Y dice: y oíd palabra de Jehová todo Judá y todos quienes los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Verso número 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ahora, ¿por qué el Señor le mandó decir esa palabra? Porque habían profetas en ese entonces que no les pedía al pueblo que mejoren su forma de vida, sino por el contrario, no importa lo que el pueblo hiciera, el pueblo siempre recibía por otros profetas mensajes diferentes para cada uno de los habitantes. Y esto lo complemento con lo que dice el verso número 4. El mismo Señor le advierte al pueblo diciéndole: no fiéis, es decir, no te confíes. ¿De qué? En palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Verso número 8. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y de esa manera, en medio de esa generación, sí, en cuanto el profeta Jeremías profetizaba arrepentimiento, que buscaran a Dios, que buscaran perdón para sus pecados, el pueblo no lo hacía así, porque se confiaba de palabras de otros profetas que nunca les decían nada de malo para que se arrepintieran.
Cuando uno va al verso número 9, mira lo que dice el Señor, 8 y 9. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mi amado hermano, cuando vamos a Génesis capítulo 40, es entonces de bien entender que cuando en este caso el panadero escucha la interpretación del primer sueño, dice, este es un profeta o este es, alguien que realmente me puede en este caso interpretar para bien. Capítulo 40, versículo número 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado, ¿verdad? Que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé sueño que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto, es decir, que había una torre de canastillos sobre la cabeza. En el canastillo más alto, ¿qué había? Había toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Verso 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. ¿Cuál? Los 3 canastillos, dice ahí, son, ¿qué cosa? ¿Cuántos días? 3 días son. Yo me imagino que hasta cuando el panadero escuchó ahí, dijo, perfecto, de aquí a 3 días también voy a salir como él, como el copero. Verso número 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahora, una pregunta: ¿a quién le gusta escuchar una interpretación de esta naturaleza? ¿Sí? ¿A quién le gustaría que luego de que usted, de pronto compungido por un sueño, alguien le dé una interpretación, de esta manera, o prácticamente le haga ver, que todo ese sueño fue para mal en vez de que sea para bien? Yo le aseguro que nadie. Y todo el mundo, si lo escuchara, si es cristiano, hasta lo reprendiera en el nombre de Jesús. Dijera, eso no es de Dios, fuera en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, pero algo es seguro. Recuerde que los dos supuestamente habían entrado en la cárcel. ¿Por qué causa? Porque ambos, de acuerdo, diríamos a la visión de Faraón, los dos habían delinquido, es decir, que habían cometido una falta. Pero en ese tiempo que estuvieron presos, que fueron de 3 días, se hizo una investigación, se llegó a establecer de que el copero era inocente, pero de que realmente el panadero era culpable. Llamado, toda acción tiene una consecuencia. Usted no espere escuchar buenas palabras de Dios para su vida si usted es de pecado. Usted no espere, mi querido hermano, escuchar que alguien le está bendiciendo. Claro, yo sé que en su interior a todo mundo le gusta recibir bendición. A todo mundo le gusta que le pongan la mano y que le profeticen cosas agradables, prosperidad, que le profeticen cosas buenas. Todo el mundo quiere escuchar eso. De hecho, hay gente que busca profetas por todo lado, o anda de iglesia en iglesia, de templo en templo, buscando quien ministre y quien le dé una buena palabra. Mi amado hermano, las buenas palabras de Dios solamente vienen para aquellos hijos que le obedecen a su Dios. Las palabras favorables siempre serán para aquellos que Dios está aprobando anticipadamente. Recuerde que en el caso de José, si bien es cierto, su vida no estaba floreciente materialmente, Jehová estaba con José, aún en medio de la cárcel. Ahora al panadero se le profetiza o se le interpreta su sueño, no de bendición, sino de maldición, para sí. Al tercer día le dice José a este hombre, al tercer día, que era, verso número 20, verso 19, al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Verso 20. Al tercer día
que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó, ¿qué cosa alzó? O lo restableció, alzó la cabeza del jefe de ¿quiénes? De los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, que a ambos los mandó a llamar. Versículo número 20. Yo me imagino que hasta ahí, si tanto el panadero como el copero dijeron, se está cumpliendo ¿qué cosa? Mi sueño. E inclusive me imagino ver, mi amado hermano, al panadero que debe haber dicho, ese loco que está en la cárcel se equivocó, porque si me hubiera mandado a matar, ni siquiera me hubiera mandado a llamar otra vez al palacio, porque la Biblia dice en el verso número 20 que a ambos les mandó a llamar, sí, durante una fiesta de celebración. ¿De qué cosa era esa fiesta? De cumpleaños. Pregunto, ¿a quién en su sano juicio en el cumpleaños daría una orden de matar a alguien? ¿No le parece? Si es el cumpleaños y lo mandan a llamar al palacio, ¿qué hubiera dicho el panadero? Pero si hasta me está invitando a participar de la fiesta. Versículo número 21. En esa fiesta de cumpleaños sucedió para el panadero digamos así, lo no creíble. Verso número 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de ¿quién? Sí, dio la copa en mano de Faraón. Verso 22. Mas, ¿qué sucedió con el panadero? Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado. ¿Quién, mi querido hermano? Como si lo había interpretado José. Mi amado hermano, esto de seguro en ese preciso momento debió haber sido algo que en la vida, sobre todo del copero, debió haber marcado, sí, un antes y un después, porque él también estaba expuesto para ser de pronto, sí, eliminado como lo fue el panadero. Este hombre se debió haber acordado de las palabras que le dijo José, diciéndole en la cárcel: acuérdate de mí si cuando Faraón vuelva a restituirte tu puesto. Pero mi amado hermano, el corazón del hombre no es como el corazón del Señor. ¿Qué nos dice, mi querido hermano? Sí, venga conmigo a Génesis 40, versículo número 23. ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. ¿Qué dice ahí? Y el jefe de los coperos no se acordó ¿de quién? No se acordó de José. ¿Por qué, mi amado hermano? Hay un asunto con el corazón del hombre. Quiero por favor que vayamos y veamos ciertos versículos bíblicos para poder sí establecer. En Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, profeta Jeremías, el mismo profeta que tomamos como referencia hace un momento. Capítulo número 17. ¿Lo tiene? Verso número 9 y 10. ¿Ya lo encontró? Engañoso, ¿sí? Engañoso, dice ahí, es el corazón más que todas las cosas, y le añade algo. ¿Hasta dónde puede llegar, mi amado hermano, el corazón? ¿Qué le añade? Y perverso. Mi amado hermano, Dios está estableciendo en ese versículo si lo variable que pudiera llegar a ser el corazón del hombre. Y cuando habla del hombre, habla de todo ser humano. Solo Cristo puede marcar la vida o el corazón del hombre para dejarlo inmutable, inmovible, para que cuando de palabra se hable algo, se la pueda cumplir. Eso solamente Cristo lo puede lograr.
¿Usted cuántas veces ha escuchado palabras y promesas no cumplidas, aún desde la misma casa? Maridos que le prometen amor eterno, por ejemplo, a una esposa. Nunca más te voy a ser infiel. Sí, maridos que le prometen, sí, hasta casarse, pero hasta la fecha se casan. Esposas que le prometen, mi querido hermano, a sus hijos, de pronto pasar más tiempo con ellas, pero están más tiempo frente a un televisor. Sí, tenemos en ese sentido el corazón, tal cual como la Biblia sí lo da a conocer, es engañoso. Primer punto, el corazón es engañoso. Es decir, mi amado hermano, que para que de un corazón puedan haber palabras, sí, de veracidad, debe de ser un corazón donde Cristo esté habitando en plenitud. Si Cristo no está gobernando el corazón del hombre, es un corazón engañoso. ¿Cuántas veces usted ofrece algo y más tarde sí, se olvida? Por eso cuando Dios, mi amado hermano, y esto lo hemos estado viendo en repetidas oportunidades, sí, cuando, hemos estado analizando de que cuando venimos a la casa de Dios debemos de acercarnos más para oír que para proferir palabra, que para hacer algún tipo de voto. Mi amado hermano, cuando nosotros hablamos algo y nos comprometemos con algo, yo le aseguro, mi amado hermano, que Dios está pendiente a que lo cumplamos. La Biblia dice, si bien es cierto, cuando le da la interpretación José al copero, la Biblia no dice en ese momento de manera continua de que el copero le dijo, sí, está bien, yo voy a cumplir mi palabra. Pero la Biblia en el versículo final, sí, del capítulo 40, dice que en ese sentido el copero se olvidó. Es decir, que él implícitamente sí le había prometido ¿a quién? A José, decirle a Faraón, sí, de su causa para que lo pudiera ayudar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice Génesis capítulo 40 en el último versículo? Que el copero se olvidó. Jeremías capítulo 17 verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero también el corazón puede llegar a ser perverso. Mi amado hermano, sí, el corazón puede llegar a ser lleno de perversidad y de maldad. ¿Quién lo conocerá? Ahora, mucha gente puede decir, yo conozco a fulano, yo conozco seguro. No, mi amado hermano, así como las interpretaciones solamente pueden venir de Dios, también el único que puede escudriñar lo más profundo del corazón también es nuestro Dios. Verso número 10: yo Jehová, dice ahí, que escudriño, es decir, que hurgo. ¿A cuántos se les ha perdido muchas veces, sí, en su cajón de ropa algún tipo de adorno, algún tipo de arete, algún anillo, ¿verdad? A veces cuando usted quiere buscar algo, rebusca en el cajón y saca todo. A veces lo encuentra, a veces no lo encuentra. El único que puede hurgar en el corazón del hombre, mi amado hermano, es solamente nuestro Dios. Verso número 10: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi querido hermano, cuando algo nos comprometemos a hacer, tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? Acompáñeme al libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia. Libro de los Números. El copero se había ligado, de seguro que sí, con José, pero se olvidó. Dios se olvidará cuando prometemos o nos comprometemos con algo o con alguien. Números capítulo 30, versículo número 2. ¿Ya lo tienen? Números capítulo 30, versículo número 2. Dice el Señor: cuando alguno hiciere voto, eso es también sinónimo de promesa, ¿sí? Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere, ¿qué cosa más? Juramento, ligando, ¿qué cosa? Mira, mi amado hermano, ¿qué dice ahí? Ligando su alma. Yo tengo algo bien seguro como creyente. Por lo general uno hace juramentos, votos, promesas a Dios cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una crisis. Cuando nos está pegando una enfermedad
enfermedad, cuando nos están de pronto cayendo, sí, qué sé yo, pestes aquí en la casa, cuando nuestros hijos se nos enferman, cuando el marido se le está yendo, cuando el hijo está agarrando mal camino, cuando alguna desgracia está aconteciendo, por lo general el creyente suele establecer, para que Dios le responda, promesas, hace votos, hace juramentos. Cuando se está muriendo, Señor, si me sacas de esto, si me libras de aquello, si me das tu mano, si tienes misericordia, si voy a hacer tal cosa, voy a dar tal cosa, voy a cumplir tal cosa. Por lo general es así, por lo general, no digo que es la regla. Mi amado hermano, el Señor nos dice que cuando le hacemos a Él un voto, cuando le hacemos un juramento ligando, ¿qué cosa? Nuestra alma. Dice, como obligación, no quebrantará su palabra. Recuérdelo, nuestra palabra debe de ser veraz. ¿Qué dijo el Señor con respecto a los juramentos? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermano, ¿puede venir? No puedo venir. Perfecto. Listo. El no también es respuesta. El problema de muchos creyentes es que a todo le dicen sí. Aprenda a ser como su Dios. Dios dice sí, dice no y muchas veces también enmudece. Pero cuando enmudece es no. Porque nos manda a qué cosa? A esperar. Sí, el silencio de Dios también nos ayuda a reflexionar. Dios no reflexiona de nada. Él ya lo sabe todo. A nosotros nos manda a reflexionar. Amén. Aprenda, mi amado hermano, a utilizar ambas respuestas. Sí es una respuesta para el creyente, pero también el no es una respuesta. Amén. Pero no se comprometa y el rato de la hora no cumple. Entonces sí hay un problema de por medio, porque está afectando su relación ¿con quién? Con su Dios. Porque está dejando su testimonio en alto o por el suelo. Por el suelo. Mi querido hermano, dice el Señor en ese verso, sí, no quebrantará su palabra dice aquí, sí, hará conforme a todo lo que salió ¿de dónde? Oye, hermano, es que lo dije así nomás, rapidito. Es que el Señor sabía que estaba curado, el Señor sabía que le estabas mintiendo. Mi amado hermano, yo te pregunto algo, sino que Dios es misericordioso. Tú sabes que Dios sabrá muy bien si le vas a incumplir en lo que estás prometiendo. ¿Sabe o no sabe? Claro que lo sabe. Pero pregunto, el Señor, aun cuando sabe que no le vas a cumplir, te permite tener el milagro, te concede el favor, te da la respuesta en ese momento de que estás clamando emergentemente. Dios se hace esperar. No, mi amado hermano. Dios, aun cuando sabe el futuro de las cosas y sabe que tu promesa se va a incumplir, igual Dios, ¿qué hace? Dios permanece fiel, aun cuando nosotros, dice la Biblia, somos infieles. Pero me nace una duda: ¿abusaremos de esa piedad y de esa misericordia del Señor? Yo creo que no, mi amado hermano. Eso no es de hijos agradecidos de Dios. Una pregunta por ahí. Ahí está ese versículo de 2 de Pedro que dice: la cuerda lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Sí, eso hablando del pecado básicamente. Sí, mi amado hermano, usted debe de entender que el Señor en su misericordia, Él sí permanece fiel, pero ¿a qué? A su palabra, a sus promesas. Pero como creyentes, como hijos de Dios, no podemos abusar de la misericordia de Dios. No podemos hacer un uso indebido, mi amado hermano, sí, de los recursos que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado, por ejemplo, la facilidad de hablar, la facilidad de comprometernos con algo, yo creo que lo más idóneo sería dejar en alto nuestras promesas. De hecho, hombres de Dios vieron, mi querido hermano, milagros obtenidos, pero no en sí por los juramentos que se hicieron a futuro, sino por los hechos que hicieron en el pasado. Y eso ya lo vamos a ver. Por ahí atrás hay otra pregunta. Sí. La debe de cumplir.
yo justamente me detuve en este versículo, porque aquí este versículo va a abrir un abanico muy grande para topar muchos tópicos, muchas cosas. Mi amado hermano, cuando uno promete a Dios algo y por X razones uno incumple su promesa, porque por ahí va el asunto, ¿sí? Dios toma consideraciones adicionales, ¿sí?, en las cuales Él mismo se va a fundamentar para saber si lo que vamos a hacer, lo que vamos a comprometernos en este caso, ¿sí?, se puede o no se puede llevar a cabo. ¿De qué asunto estoy hablando? Justamente Números capítulo 30 tiene las respuestas a todo esto. Veamos pues. Ya lo tiene, ¿no? Ya leímos el verso número 2. Verso número 3. Ahora, ¿cuándo Dios pudiera llegar, mire, a, diríamos, pasar por alto nuestras palabras con que nos hemos comprometido? ¿Cuándo? Veamos, sí, los aspectos. Verso 3. Mas la mujer, hablando en sí de la mujer casada, cuando hiciere voto o promesa a Jehová y se ligare con obligación, ¿en casa de quién? De su padre, habla de una hija, en su juventud, si su padre, ¿qué cosa? Oyere su voto, es decir, que oyere su promesa y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare, dicen muchos que el que calla otorga, ¿verdad? Y su padre callare a ello todos los votos de ella, eso sí, serán para Dios, ¿qué cosa? Es decir, inamovibles. Si una hija de pronto o un hijo en casa, si se compromete, se me ocurre, si a servirle al Señor, a dedicarle un tiempo de servicio al Señor, y su papá está consciente de que su hijo va a adquirir esa responsabilidad, y el hombre o la esposa, o en este caso el papá o la mamá, si no dicen nada, Dios está atribuyendo que los padres están de acuerdo a esa, sí, en este caso a ese compromiso. Si su hijo le dice a usted, mamá, papá, mira, el Señor me está empujando de pronto a ir a predicar los fines de semana a los hospitales, ¿ustedes creen que en ese sentido yo podría hacerlo? Porque siento ese fuego de Dios de ir a compartir la palabra allá donde están los necesitados. Sus padres dicen, bueno, ni frío ni calor. Mi amado hermano, Dios le dice, perfecto, ustedes han aprobado la situación. Recuerde esto, un hijo, sobre todo eso, un hijo no puede, sí, hacer, en este caso, promesas a Dios de esta naturaleza si no tienen la aprobación de papá y de mamá. Ni un pastor puede estar por encima de la voluntad, sí, o la autoridad de un padre y una madre. Sí, un pastor no le puede decir a un feligrés o a un miembro de la iglesia, sí, ¿sabe qué? Usted va a servir de tal hora a tal hora, sí, y esa es su obligación porque yo soy aquí el líder espiritual. No, está equivocado. Toda persona que tiene autoridad en la iglesia y quiere dar alguna disposición a algún miembro de la iglesia, si ese miembro de la iglesia, sí, es un hijo, el hijo debe primeramente tener la aprobación de papá y de mamá para poder hacerlo. Amén. No se puede, sí, en este caso, sí, interrumpir ese orden. Ese niño tendrá que ir donde papá y mamá y decir, papá, mamá, esta propuesta me han hecho, ¿qué les parece? ¿Puedo o no puedo? Si el papá dice, perfecto, vayan, entonces el muchacho podrá seguir. De lo contrario, no. Igual como una esposa y un esposo. Mi amada hermana, usted es la que va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Si el marido no le aprueba a la hermana, no podrá servir. Sí, no incurre en ese sentido en una falta o en un pecado. Este texto mismo más adelante lo va a sacar a relucir. Versículo número 5. Mas si su padre le vedare, es decir, que le negare, sí, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes. Ahora, aquí hay un asunto. Hay promesas donde los padres tienen, diríamos, potestad. ¿Para qué cosa? Para privarles a sus hijos y aún a sus esposas y las esposas a sus maridos. Pero hay compromisos en los hijos de Dios que no necesitan autorización de nadie. Hablando del entorno, ni de papá, ni de mamá, ni del presidente, ni del pastor, sí, ni de ningún otro ser humano. Por ejemplo, una persona puede comprometerse con su Dios de por vida a orar, a leer la palabra,
¿Sí me explico? Son compromisos espirituales de crecimiento. Sí, así como solemos decir los creyentes que la salvación es individual, nuestro crecimiento también debe de ser en ese sentido individual. Si el marido flojo no quiere venir, déjelo. Si él no quiere orar junto a usted en la cama y quiere seguir roncando y decirle, sí, ora tú nomás que yo sigo cansado, déjelo. Pero es su responsabilidad, mi amado hermano, seguir creciendo. Si usted le ha dicho, Señor, yo estoy diariamente de aquí desde mi hogar, de pronto con dificultades voy a crecer, voy a determinarme a leer la palabra, a tener comunión contigo, hágalo, mi amado hermano. Usted no necesita tener la aprobación, sí, ni de papá, ni de mamá, ni de abuelo, ni de pastor para hacerlo. Es una obligación y un compromiso adquirido con su Dios. Amén. Otra cosa es que usted, si se ligue con cosas o tareas que obviamente le van a crear, sí, un espacio adicional a su agenda diaria, eso es otra cosa. ¿Sí? Si le piden hacer una tarea fuera de lo normal, de sus cosas propias del día, entonces usted necesita una aprobación. Mi amado hermano, el Señor nos dice en el versículo número 6, pero si fuere mujer casada e hiciere votos o pronunciara de sus labios cosas con que obligó su alma, si su marido lo oyere, ¿qué pasará? Y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes. Y la obligación con que ligó su alma, firme será. Ahora, si el marido se retracta después, ya no es problema de la mujer. Es decir, que el pecado no se lo lleva a la esposa. ¿Quién se lo atribuye? Porque igual el marido todavía puede tener autoridad sobre su mujer. Vamos a suponer, el marido le dice a su esposa, vaya nomás, mijita, a la iglesia, no se preocupe, siga nomás. Y ella viene, y viene, y viene un año, viene 2 años, pero si el marido se endiabla el tercer año. Dice, ¿qué vas a ir a la iglesia? Pero si tú me dijiste, no vas a la iglesia, que aquí te quedas. Bueno, también se queda. Pero ¿quién se carga el pecado? La mujer, no, el marido. Igual puede pasar a la inversa. ¿Sí? El papá manda a sus niños, ¿sí?, a la escuela dominical, vaya nomás, pero después el papá se endiabla también, se endurece. ¿Qué van a hacer a la escuela dominical? Muy bien, la gente a veces es muy ignorante, ¿sí?, que inclusive reprende a sus hijos privándole de venir a la casa de Dios. Piensan que eso es un castigo, y no es un castigo. Usted le está haciendo un daño espiritual terrible a sus hijos. Pregunto, cuando usted quiere reprender a sus hijos, les priva ir al colegio. Dice, te has portado mal, no vas al colegio 1 mes. Así los priva usted, así los castiga. Te portaste mal, no vas a lavar los platos 1 semana. Ay, qué lindo castigo, castígueme a mí. ¿Verdad? Que no los castiga así. Pero a veces en la ignorancia de la gente, ¿sí?, cuando son de las cosas espirituales, les privan ir a la iglesia. Te portaste mal el fin de semana, no vas a la iglesia. Mi hermano, usted no lo está castigando. Usted les está haciendo un daño, sí, terrible en sus almas, porque es en la iglesia donde ellos vienen a empaparse de Dios para que le hagan caso a usted. Aquí se les enseña, en la casa del Señor, ¿a qué cosa? A que aquí se le obedezca a quién, a papá y a mamá. Y si ellos vienen con pecados de sus casas, permítanle que en la iglesia ellos recapaciten, abran su entendimiento y se arrepientan de las ofensas que a usted mismo, sí, les han causado. Estos votos, mi amado hermano, tienen un sinnúmero de matices que todo hijo de Dios debería de saber. Mire lo que dice más adelante en el verso número 12. Mas si su marido los anuló, es decir, el voto, el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. ¿A quién? A la que hizo él el voto. Amén. Mis queridos hermanos, sí, todo juramento, dice el verso 13, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Sí, un marido puede salir de pronto gustoso y encantado luego de una predicación, llegar a su casa y decir, mi amor,
sí, de aquí en adelante, sí, no me vas a ver los fines de semana. Dice, ¿cómo? Es que me comprometí con el Señor, pero ya me dijiste a mí. Te dije, has dado mi autorización, has consultado conmigo para darte autorización. Ay, pero yo soy el jefe del hogar. No, un ratito, en casa el marido y la mujer son una sola carne. Si bien es cierto, el marido es la cabeza del hogar y la mujer es su compañera, sí, porque si no le coge la cabeza se le cae al hombre, ¿verdad? Yo creo que la mujer es el cuello de la cabeza, ¿sí? Mi amado hermano, la esposa tiene que estar enterada de qué cosa, del compromiso que va a adquirir y juntos llegar a tomar una decisión. Imagínense que su esposa le diga a usted, mi amor, sábado y domingo no me vas a ver, porque es que me voy de lleno a la iglesia, ¿no? Yo le aseguro que su marido le va a confrontar, ¿verdad? Y le va a hacer problema. Mis amados, dice el Señor en el verso 13, recuerde, todo voto, todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Amén. Sí, versículo 14 para terminar esta porción. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello, dice ahí, el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces ¿qué sucederá? Él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y ¿quién más, llamado hermano? Dice entre el varón solito. Entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre, porque mientras esté en casa tiene que acatarse a ¿qué cosa? A las ordenanzas de sus padres. Llamado hermano, este hombre de seguro hizo un juramento. ¿Quién? El copero. Pero como suele ser, una vez que pasa la aflicción, una vez que pasa la tragedia y llegan momentos agradables, llamado hermano, sí, la gente suele olvidarse de sus promesas. Ya se le fue el dolor, dice, ahora sí. Dice, mijito, ¿y no va a ir a la iglesia? Es cierto, es que ya estoy bien, pero por eso mismo ya estás bien. Anda, agradecele al Señor. Vendrá 1, 2 semanas, la tercera se perdió. Mi amado hermano, sí, este hombre una vez que vio, sí, que todo iba de viento en popa, se olvidó de la promesa. ¿Qué le pasó al panadero? Al panadero lo mataron. Y el copero volvió a ser restituido en el servicio, sí, juntamente con Faraón. Ahora, mi amado hermano, recuerde, en ese sentido, ¿quién sería metido en la cárcel? José. José, recuerda lo que había mencionado acompáñenme, Génesis capítulo número 40. Sí, Génesis capítulo número 40. ¿Ya lo tiene? Verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Quieren saber si realmente sale José de esa cárcel? El próximo día domingo en Génesis 41 lo sabremos. Pregúnteme. Sobre los sueños. La Biblia dice que Jesús dijo en Juan que la ley de los profetas fueron hasta Juan. También dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne y los mismos verán visión y haciendo. Así es. Una vez estuve en una congregación X y había un apóstol que él dijo que iban a tener ciertas bendiciones de un año a otro. Llegó ese año y eso no tuvieron nada. Y estaba a reventar la congregación donde yo fui invitado y él dijo, veo 2 ángeles atrás, dice, gigantes que tienen tijeras grandes y van a cortar lenguas a todos los chismosos. Porque la gente estaba explicando que lo que el apóstol profetizó no sirvió de nada. Pero ¿cómo puede ser posible el apóstol, la iglesia llena y la gente ahí siguiéndole a esa persona que miente y su sueño no? Bueno, pero ahí el problema
diría yo, ahí el problema ya no es, sí, ya no es del profeta, entre comillas digo esto, es de la gente. Mi amado hermano, sí, porque la Escritura en ese sentido, sí, la Escritura sí nos manda a escudriñar todo aquello, sí, que pudiera salir de los labios de algún, vuelvo a repetir entre comillas, de alguno que se proclame, sí, predicador de esta palabra. Ahora, la palabra del Señor, si bien es cierto, nos da una gran advertencia, podríamos sí verlo a través de la Escritura. Acompáñeme por favor, sí, al Antiguo Testamento. Déjeme, con cuanto es un texto que no lo tenía en referencia. Sí. Vayamos por favor a la Escritura. ¿Qué nos dice desde el verso 1 del capítulo 13 de Deuteronomio? Sí, acompáñeme rápidamente. Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Jesús nos dio una pauta muy sencilla. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es decir, que si alguien anuncia algo, no se cumple, obviamente. Sí, Deuteronomio 13, verso 1. Pero en ese sentido, Deuteronomio sí nos amplía un poco más. Del verso 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta, es decir, alguien que proclama la palabra de su Dios, o también, ¿qué cosa? Soñador de sueños, y te anunciar, es decir, él te proclama señal o prodigios. ¿Qué sucede? Mire, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, pero mira dónde va el asunto, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Ahora, ¿qué es la advertencia que nos dice Dios en este texto? Primeramente, ¿puede levantarse un profeta? Sí, o alguien que interprete sueños. Por supuesto que sí. Ahora, lo que él pudiera recibir o lo que él pudiera ver o soñar en este caso debe de ir acorde a la palabra. Primer punto, es el primer gran filtro que debe de tener todo buen creyente a la hora de discernir sueños o de discernir profecías. Sí, desde este altar o de pronto desde una banca. Mi amado hermano, todo tiene que ser bíblico. Segundo, todo aquello que, sí, que tú recibes no puede, y si no puede desmerecer o desvalorizar la búsqueda hacia tu Dios. Sí, como tercer aspecto, mira lo que nos dice el Señor. Debe de ser rechazado cuando en este caso, cuando nos hace daño. Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué acontecía con ese profeta falso? Ahora, en el Antiguo Testamento era una ley, la muerte. Verso 6 dice, verso 5 dice, tal profeta o soñador de sueños han de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Ahora, eso lo quiero pasar a la actualidad para terminar. Si alguien en la actualidad te dice, hermano, prospere, hermano, sí, abra otro negocio, hermano, sí, siga adquiriendo propiedades, siga aportando económicamente. Mi querido hermano, ¿a dónde te está mandando ese profeta? ¿A dónde? Te está mandando a las riquezas, te está mandando solamente a lo material, y te está encaminando no por el camino que Dios quiere que tú sigas. Ahora, si alguien te profetiza y dice, hermano, ore más, el Señor me dice que tiene que orar, el Señor me dice que tiene que predicar, el Señor me dice que tiene que arrepentirse de su pecado, el Señor me dice que tiene que cuidar de sus hijos, que tiene que ser un mejor esposo. Amado hermano, recibe esa profecía y guárdala al pie de la letra, porque está acorde a lo que dice la Biblia. ¿Sí me estás entendiendo? No nos dejemos endulzar, mis queridos hermanos, por muy bueno que se oiga, palabra que lleve la etiqueta, sí, del nombre de Dios de por medio.
seamos mucho más prudentes, como diríamos en la iglesia de Berea, gente que escuchaba aún al apóstol Pablo e ibas a las escrituras a constatar que esas palabras fueran tal cual como él las proclamaba. Amén. Vamos a orar en este tiempo.